No me dio tiempo de practicar completo lo de ayer. Creo que las dudas vienen para el sábado y sí, tengo que ir el sábado porque... Sí, el sábado vemos SQL, así que. Bien. Eh, bueno, yo voy cerrando el tema del laburo. Sí, Profe, ayer qué tema dieron? SQL. Pero ya tema conexión por el código y demás. Ah, claro, claro. Listo, gracias. Y nada. Y bueno, ¿alguien vio los videos de delegados que dije ayer? Para acelerarnos todo este tema de delegados. Si no, bueno, estamos medio en el horno, pero lo haré sencillo. Bueno, comparto. Me deja poner eso por ahí. ¿Se ve, no? ¿Ya? Sí. Sí, sí, se ve. Bueno, tema delegados. Ya, como dije antes, por sí solo el delegado lo vamos a usar, pero no tanto como, esto es como introducción, porque lo vamos a usar después, en los temas que vienen. Tema delegados, para que más o menos lo vayan visualizando, no es tal cual de la misma manera, pero se puede entender así. Puntero a función, en C, si alguien se acuerda, más o menos acá sería algo similar. Ven como acá hay un delegado, es un tipo que representa referencias a métodos. Bueno, ¿por qué? Pues en un delegado nosotros vamos a guardar uno o más métodos. Nada muy loco. Por ejemplo, bueno, lo primero, como un uso común, cuando quieren hacer el tema del sort de la lista, que le tienen que pasar una función, pero esa función que ustedes le pasan es como un callback, bueno, así, eso es. No le pasan directamente la función y la llaman, sino le pasan un callback, bueno, así va a funcionar. Después cuando la llaman a esa función, dicen, che, ¿cómo lo llama por adentro? Bueno, un delegado. Guarda esa función que le pasaron y se llama al delegado y ejecuta la función. Así es el funcionamiento del sort adentro. Por eso le tienen que pasar uno que retorne 0, 1 o -1, dependiendo de lo que ustedes quieran para ordenar. Ven como acá dice, bueno, después los videos véanlo ustedes, no lo vamos a poner ahora, pero véanlo ustedes que hace una explicación un poco más, por ejemplo, delegados versus puntero a función, el video. Y le va un poco más a fondo toda esta parte. Pero no viene al caso ahora. Siéntense ustedes, por eso le dije, vean los videos, hubiera estado bueno, pero les va a servir bastante. Bueno, la diferencia. El tema es que son orientados a objetos y encapsulan tanto la referencia al método como la instancia a la que pertenece. ¿Por qué? Porque podemos pasarle métodos de instancia o método de clase. Si pasamos método de instancia, también va a guardar la instancia que llamó al método, o que es dueña de ese método. Si es estático el método, obviamente no va a haber una instancia, entonces no la guarda. Pero tiene esa particularidad y esa diferencia con los punteros a función de C y C++, que nunca lo vimos, pero son similares a los de C. Por ejemplo, vamos a ver un delegado. Acá, ¿qué pasa con la firma o la declaración del delegado? Ven como que está haciendo public delegate, que es la palabra reservada, que sí o sí, si vamos a declarar un delegado, tenemos que decirle public delegate. Entero es el valor de retorno, esto se toma como un método. Ven que le está diciendo listo. Int, el valor de retorno, realizar cálculo es el nombre del delegado y recibe doble entero. ¿Para qué nos sirve esta firma así como, bueno, de un método? Porque los métodos que vamos a guardar en el delegado, en este caso si es un delegado normal va a guardar uno solo, pero si es el método que vayamos a guardar en el delegado tiene que cumplir esto, tal cual. Obviamente no el nombre, pero me refiero a esto y los parámetros para poder guardarlo ahí. Por eso lo estamos estableciendo al principio cuando declaramos el delegado. Por ejemplo, ven acá que dice public delegado notificación, devuelve void y le pasan un string. Bueno, ven que esta función es, bueno, static, no importa, pueden guardar estático, si no va a ser public static delegate, no, es public delegate y pueden guardar estático o instancia, no hay problema. Void,
notificar, obviamente es el nombre del método, y un string. Y esto, bueno, adentro es un console writeline que muestra el nombre que le pasan a notificar y te dicen se recibió una notificación para y un nombre. Para instanciar el delegado, igual que cualquier clase, delegado notificación es el nombre que funciona como tipo. Este es el nombre del delegado, pero funciona como tipo cuando lo vamos a instanciar. Entonces, delegado notificación, el nombre de la variable que le pueden poner el que quieran ustedes, igual a new delegado notificación y le pasan el método. ¿Ven? Le pasan el notificar. Obviamente no hacen notificar y paréntesis porque no están llamando al método, le están pasando la dirección de memoria del método o el callback para que adentro, cuando lo ejecute ese método. Lo mismo que hacía el sort, que le pasaban, bueno, lo mismo. Así es como funciona. Tienen esta, bueno, si lo tienen así, ven que dice desde C# 2.0 también se puede instanciar el delegado asignándole directamente la referencia al método que encapsulará. No hace falta hacer esto. Puedo hacerlo así y ya funciona. Hay las dos maneras. Ya que tenemos esta es mucho más sencilla y en vez de andar haciendo new ya lo hace por ataques, entonces funciona. Yo prefiero esta, pero da lo mismo. Las dos funcionan de la misma manera, así que no hay problema. Pero así es como instancio el delegado y le digo, bueno, ¿qué método va a guardar adentro? Este es, bueno, es un delegado de un tipo, es un delegado que yo creé, va a guardar una sola función, solo método, porque hay varios tipos de delegados. Hay uno que puede recibir varios y que sea como una cadena cuando yo lo llame. En este caso yo le estoy diciendo solo, bueno, este delegado va a tener el notificar. Como adentro tiene el notificar. Ahora, ¿cómo hago para...? Porque dicen, bueno, ¿de qué sirve todo esto? Listo, yo le paso el método y ya está. Bueno, yo puedo llamar al delegado que va a ejecutar el método por dentro. Entonces, ¿ves cómo usar delegado? ¿Qué hace? Llama al delegado y le pasa un parámetro. Básicamente, esta firma que estaba acá arriba. Llamo al delegado como si fuera una función y le paso el parámetro. Listo. Y así de fácil. Es como estar llamando un método, pero encima no está llamando un método. Está llamando un delegado que adentro tiene un método que cumplía con esto. Y acá, bueno, el tema cuando es de instancia, también que dice el método puede ser estático o instancia. Cuando se trata de un método de instancia, el delegado también encapsula a la instancia a la que pertenece ese método. Profe. Sí. ¿Y esto dónde se podría usar? Yo sabía que iban a preguntar, siempre preguntan lo mismo, es buenísimo. Solo, mucho no nos sirve en este momento. O sea, solo así, pues vamos a hacer un delegado, nos sirve, si no estoy mal, no me acuerdo si era en... creo que había un ejemplo acá que estaba bueno. Creo que había... ¿qué eran eventos o eran multi lo que estaba esto? A ver si me acuerdo. ¿Ven? Acá está. ¿Ven eventos? Esto lo vamos a ver el martes de la semana que viene. Pero ven que es public delegate, notificar cambio. Y esta es la declaración del event. ¿Por qué? El delegado por sí solo a nosotros no va a funcionar porque si lo ven a ustedes el delegado van a decir de qué me sirve si básicamente estoy haciendo lo mismo que estaría haciendo si yo llamo al método. ¿Hay diferencia de hacer llamar al notificar o llamar al delegado que guarda el notificar? No. Así no. Es igual. ¿ven? La forma de utilizar una instancia de un delegado es igual a un método. Colocamos el nombre de la variable que contiene la instancia del delegado entre paréntesis y es como hacer un paso más para llamar a un método. No sirve. Pero tenemos que aprender cómo funciona. ¿Por qué? Porque cuando vemos eventos, el evento tiene que ser del tipo del delegado. Ven cómo hago ese public delegate, voy a notificar cambio tiempo, le paso un object que es el que dispara el evento, le paso un event args de algún tipo que puede ser event args directamente, que estos son como parámetros. Y bueno, acá está el segundo parámetro es un objeto derivado de event args, son métodos manejadores, pero bueno, el tema es el evento va a ser del tipo delegado. Si yo no tengo un delegado, no puedo armar un evento, no puedo declararlo. Para eso va a estar el delegado después. Para el uso normal no tiene mucho sentido. Creo que había un ejercicio en delegados ¿dónde estaba? Que te hacía, bueno, ¿dónde estaba? Poner el nombre.
Porque lo que pueden hacer es, bueno, reciben de un lado, van para el otro, es como un ida y vuelta, que sin evento no tiene mucho sentido, pero en el evento load, dicha instancia será el formulario principal, una vez que el formulario, sí, creo que está por acá, se deberá utilizar el delegado dentro de FRMT convenientemente designado a fin de cumplir este punto. Solo el delegado, mucho uso, no le vamos a dar. Nos sirve un toque para ir y venir, pero ese ir y venir lo vamos a hacer con eventos después. Entonces, delegado solo, esta clase de delegado es una introducción. Para saber cómo usamos un delegado y para qué me sirve el delegado. Lo vamos a usar, ¿cómo lo vamos a usar? Para declarar un evento. Un delegado que cumpla con, porque si vamos al evento, cuando lo veamos, pero vamos al evento, al tener de este tipo, después cuando ¿cómo es? El manejador va a tener que cumplir con la firma del delegado, o sea, un object y un info tiempo evenargs. ¿Por qué? Porque el evento yo lo disparo y necesito un manejador. Como ustedes tienen el manejador, no sé si tienen alguno de los form ahí, van a ver que recibe un evenargs, el click. Y recibe, no sé cómo lo llama acá, si lo llama object, pero cumple con la firma, porque siempre tiene que cumplir, bueno, tiene que tener el que lanza el evento y algún que otro parámetro que a veces no lo usamos porque no sirve. A veces que sí, a veces que no. Pero el manejador de este evento, que es el que hace algo cuando el que está escuchando, dice, mira, se disparó tal cosa, porque el evento se dispara, pero necesitan a alguien que lo maneje, que haga algo cuando se dispara ese evento. Bueno, el método que lo maneje, al evento haber sido de este tipo, tiene que cumplir con esta firma. Ahí entran los delegados. Delegados solo. Para nosotros, delegado no. Mucho no lo usamos. No. Después, delegado lo van a ver un poco más en profundidad, pero a este punto para nosotros no nos cambia mucho saber o no. Lo sabemos por un tema de que tenemos que respetar la firma, que guarda, es un puntero a función, guarda una función adentro, entonces yo cuando llamo al delegado, llamo al método y le tengo que pasar como si estuviera llamando al método, pero a través de un delegado, entonces lo puedo hacer lo puedo hacer en otro lugar, no necesariamente lo puedo hacer, por ahí no me sirve el notificar acá, entonces lo llamo al delegado al final y voy guardando, pero lo que me sirve, por ejemplo, es, ¿dónde está? ¿Dónde estaba que lo decía? Definición forma, en este momento delegado invocar al método, la salida es esta, esto. Hay delegados predefinidos. No necesariamente tenemos que crear nuestros propios delegados, ya existen. Creo que igual para ver, si no estoy mal, declaración y uso. ¿Dónde estaba el ejemplo? No me deja poner pantalla completa. Creo que... ¿Por qué no me dejas poner pantalla completa? Te hace abrir lo de YouTube, sí o sí, primero. A ver. Mira, creo que había un ejemplo bueno que no lo voy a hacer yo. Ya que tenemos a Eriza que lo hizo, vamos a aprovechar a Eriza, ¿no? Ah, bueno, pero te está usando multihilo. ¿Ven, por ejemplo, que está haciendo multihilo? O sea, esto thread.sleep, está parando el hilo, está... Por eso es que ya de por sí, en Ceriza, te está haciendo un ejemplo de delegado, no usando delegado solo, sino usando programación multihilo y concurrencia. Ya ahí entienden todo, ya entiende por qué delegados por sí solo no lo vemos. Lo usamos como herramienta dentro de eventos y herramienta para el tema de programación multihilo. Porque podemos parar un hilo, podemos con un delegado cargarle un método y hacerlo en paralelo. Bueno, básicamente cuando vemos hilos vamos a tener varias tareas en paralelo. Hacemos algo y por detrás está pasando otra cosa. ¿Por qué? Porque pasa en un hilo secundario. Entonces le podemos pasar un delegado. El delegado tiene un método adentro porque lo cargué antes. Cuando ejecuto, listo. Por eso delegado por sí solo no tiene una funcionalidad normal. Es una herramienta para hilo, para evento. También en los test unitarios, cuando quieren probar el tema de las excepciones, en vez de que ponen una sola excepción cargándolo arriba, poniendo expected exception type of no sé qué, hay uno en el assert, creo que es punto
Stack Exception, no me acuerdo cómo era el tipo, y ahí le pasan un delegado y pueden probar varios tipos de excepciones. Pero solo no lo usás, solo no tiene sentido usarlo, porque ¿qué sentido me da o me aporta, qué me aporta a mí delegados si solo le guardo un método y después lo llamo? Para eso llama el método, estamos haciendo un paso más al pedo, y no tiene sentido. Pero es una herramienta que hoy lo vamos a usar para hacer esto. Delegado, comparador. Después es obligatorio entender lo delegado, cómo funciona, ya no, bueno, ¿dónde lo aplico? ¿Cómo funciona? Porque lo vamos a aplicar acá, multihilo, y lo vamos a aplicar en eventos. No sabemos cómo funciona un delegado o no sabemos cómo hacerlo funcionar el delegado, programación multihilo estamos medio en el horno y eventos estamos en el horno. Pero sepan que esto es como una clase de transición, vamos a decirlo así. Así que la pregunta esa de, bueno, ¿dónde lo usamos? Hoy no se responden, sí, el lunes y el martes se van a responder perfecto dónde usar los delegados. Es transición esto. Pero tienen que saber que, bueno, tienen delegados propios, tienen delegados ya creados que son los predefinidos, action, y predicate. El action tiene cierta, como ustedes le ponen la firma y arman uno que diga, bueno, recibe un string y devuelve tal cosa, listo. Para el action van a poder guardar en action solo métodos que no retornen nada y tengan entre 0 y 16 parámetros. El func representa métodos que sí retornan algo y tienen entre 0 y 16. Y el predicate representa métodos que retornan bool y reciben un solo parámetro. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque por ahí no nos rinde declarar nuestro propio delegado. Porque no aporta. Listo, usamos un action, pero tenemos que tener en cuenta que no tiene que retornar nada el método que le estemos pasando. Y que tenga entre 0 y 16 parámetros. Normalmente no van a tener un método que reciba 17. Pero hay que tenerlo en cuenta porque no te va a funcionar eso. No te lo va a dejar guardar directamente. Pero ya están estos. Entonces, por ejemplo, lo que hace acá es, bueno, tengo el saludar, recibe un nombre, tengo el saludar con color que recibe 3 parámetros, que no retorna nada. El saludar al alumno que no recibe nada y no retorna nada tampoco, y ven cómo hace action, delegado acción, le guarda saludar al alumno. Acá ven cómo le está marcando acá en el genérico. Bueno, esto básicamente lo que le dice es que el parámetro que va a recibir es un string. Ya no lo pone, bueno, cuando llamo al delegado y le digo, bueno, lo llamo y le paso. No, acá el tema es que el action puede recibir el 0, 1, 2, entonces hay que especificarlo. Listo, este va a recibir uno solo. ¿Por qué? Porque el saludar recibía uno solo. Que el saludar al alumno que no recibe nada y no retorna nada, directamente hago action. Pues ya toma que si yo no le especifique nada en el genérico, no recibe ningún parámetro. Ahora, si recibe, hay que especificarle. Y acá, por ejemplo, el saludar con colores recibió un string y doble console color. String, doble console color. Entonces, en el genérico, le voy diciendo de qué tipo es cada parámetro que va a recibir el saludar con colores cuando se lo pase, o bueno, en sí el delegado cuando lo llame y le pase los parámetros. Si acá yo le pongo que es un int y le paso un console color, no funciona así, porque ya el delegado le dijiste que iba a recibir string entero y console color. Le pasas doble console color y te dice que este parámetro no corresponde. Como si fuera cualquier método. Es igual. Igual normalmente hacen así. Porque generan métodos que no reciben nada, entonces dicen listo, hago una action y ya está. Pero hay que tener en cuenta que si no pasan esto, y el método que le pasan recibe cosas, no te lo toma. Porque hay que especificarle de qué tipo son los parámetros. Bueno, con el func pasaba más o menos lo mismo, pero bueno, no tiene código acá. ¿Ven? El func. La particularidad del func es que retorna algo. Entonces lo que hace es, el primer parámetro que le van a pasar en el genérico, de la misma manera que le pasaron acá, el primero es el parámetro que recibe, la entrada. El segundo es el último más que el segundo, el último es el retorno. ¿Ven cómo está acá? T, solo zoom. T, bueno, ven acá, si no recibe nada, porque puede no recibir nada, pero sí tiene que retornar, bueno, el primero que le pasan es el retorno.
Si va a recibir algo, el primero es el parámetro y el segundo es el retorno. Siempre el retorno es el último. Le pifian ahí y van a decir, bueno, va a retornar algo y recibir, entonces le pifian al tipo y por ahí ustedes querían retornar entero y le cambiaron el orden a esto y retorna un string y recibe un entero, entonces dicen, che, ¿qué está pasando? Por esto. Siempre como último tiene que ir el retorno. Si no tiene nada y es uno solo, es el retorno. Si tiene dos, el segundo es el retorno. Tiene tres, el último es el retorno. Es la particularidad del funct. Y el tema del, bueno, el predicate, que dice es un delegado que se suele utilizar para definir un conjunto de criterios y determinar cuándo el objeto especificado cumple con dicho criterio, representa método que retornan bool y recibe un objeto cuyo tipo será indicado como argumento. Si van al predicate, donde estaba el ejemplo del predicate, que yo lo había encontrado, que era más fácil de ver. ¿Dónde estaba? Que lo había visto. Igual el predicate ni lo usan. ¿Dónde está el tipo predicate acá? Bueno, lo había visto, pero no lo encuentro ahora. Igual no aporta. El predicate es... no está fuera de nosotros ya. Ni siquiera el func lo usan. Hasta ahora, donde lo vi siempre fue siempre el action. Porque es el más... Esto de tener que decir, bueno, tiene un valor de retorno. Normalmente, cuando tiene retorno, hacen el propio. Hacen esto. Cuando tiene el retorno le dicen, listo, retorna un string. No usan el func. No sé por qué, normalmente en los ejercicios o cuando lo pedían se usaba el action nada más, pero está bueno saberlo. El predicate no lo vamos a ver, así que obvienlo, porque ya tiene una diferencia. Ven como dice, bueno, para definir conjunto de criterios, determinar cuando el objeto especificado cumple. Ya no es una función normal la del predicate. No es como esto o esto. Acá está lo que yo le decía, el multidifusión, que es un delegado que le pueden pasar varios métodos. ¿Ven? Por ejemplo, método 1, 2, 3, no retorna nada, reciben strings. Y hacen, bueno, delegado, que ven que está acá, es public delegate, void delegado, recibe un string y le van cargando 1, 2. Y acá dicen, listo, delegado 1, le cargo el método 1, delegado 2, le cargo el método 2. Y después hago un delegado multidifusión y le cargo el primero más el segundo. Y después le sumo a lo que ya había el tercero. Entonces cuando yo lo llame, va a ir en orden. Va a ejecutar el primer método, va a ir a ejecutar el segundo y va a ejecutar el tercero. Es que no hay diferencia, no se llama distinto, no es, bueno, action y hay un multidifusión y se llama así, no, es un delegado normal. Pero está permitido que le carguen varios, o sea, una lista de invocación. Métodos a la lista de invocación. Y funciona como si estuvieran agregando cosas a una lista. Más igual, menos igual. Entonces, para sacar un delegado, menos igual. Para agregarlo, más igual. Por ejemplo, acá que dice copiar, lo que hace es, bueno, delegado multidifusión menos este y lo guardan en otro delegado. Porque ya sacaron uno, sacaron el segundo y el delegado te quedó como uno normal. Profe, Sí, ¿y, y cómo le puedo cambiar el orden? O sea, el orden en que se ejecuta es como lo escribí, ¿no? claro. A medida que vos lo cargaste, es como tenés una lista. Le dijiste delegado 1, delegado 2, delegado 3, delegado 4, delegado 5, delegado 6. En ¿Y orden. se pueden cambiar de posición o hay que borrarlo, volverlo a escribir? Tenés que sacarlo y volverlo a agregar. Ah, claro. Porque si no es O sea, una... no es por nombre. Claro, ahí tiene que fijarse bien cómo lo van cargando. Ah, ok. Es una lista de invocación, pero no, o sea, tenés que sacar y ponerle el otro y es... No, ahí ya tienen que fijarse bien cómo lo van cargando. Tema, bueno, tipo de referencia, ven como acá dice, bueno, cuando los argumentos delegados son de tipo de referencia, cualquier cambio que efectúe en el primero va a tener efecto sobre los otros. Entonces lo que hace es, bueno, tengo número que tiene un valor, propiedad, un constructor, y tengo sumar 2, recibe un número, y a valor de n, que bueno, n es un número, n le sumo 2, lo multiplico por 2 y lo elevo al cuadrado. O sea, lo multiplico por sí mismo. ¿Qué va a pasar? Yo llamo al primero, le paso una instancia de número, que va a ser 5. Yo acá tenía, bueno, el sumar 2, el multiplicar por 2, los guardé en el multidifusión y de paso después le agregué
el elevar al cuadrado. ¿Qué va a pasar? Yo tengo, primero va a llamar a sumar 2, después va a llamar a multiplicar por 2 y después a elevar al cuadrado. Si yo tenía 5, al ser ese número referencia, no es una copia, yo tengo directamente la dirección de memoria de número cuando yo se lo pase. Entonces, si yo hago un cambio sobre un campo de número, los otros, al tener también la dirección de memoria, están yendo a buscar siempre el mismo. No están generando copias, no están haciendo una nueva instancia con lo que tenía el número que recibió. No, se maneja sobre el mismo. Por eso cuando pasan una lista por parámetro y hacen un cambio sobre esa lista, no hace falta retornarla y después guardarla porque tiene la dirección de memoria. Hacen un cambio donde lo pasaron, ese cambio está reflejado porque tocaron esa misma, no generan otra. Entonces lo que va a pasar acá es que a 5 le va a sumar 2. Cuando llegue número a multiplicar por 2, es como si estuvieran llamando a multiplicar por 2 justo debajo de esto. Y le pasan n. Entonces, suma 2, el valor de n punto valor es 7, llega a multiplicar por 2, ese n punto valor es 7, no es 5, porque al tener la dirección de memoria yo lo modifiqué y esta es ya viene modificado, lo multiplico por 2 da 14, lo elevo al cuadrado da 196. Entonces ven como delegado multidifusión, lo llamo, le paso número y después ven cómo hace valor. Y se va a ver cómo quedó, 196. Y acá te dice, instanciamos número con valor 5, al invocar el delegado primero llama el método sumar 2, que suma 2 al valor de 5, pero todo por tener la dirección de memoria. ¿Por qué? Porque le pasé un tipo de referencia. Si yo le hubiera pasado un entero, no es lo mismo. Por valor y otro por referencia. Tengo la dirección de memoria, si yo paso uno que no es por referencia, lo que hace es tener una copia. Eso del principio de las clases que decía, bueno, entero y tengo entero número 2.2. String entero y es una flechita al heap. Bueno, lo mismo. Ustedes no tienen acá cuando le pasan número tienen la dirección de memoria, entonces cualquier cambio sobre esto que le están pasando lo va a afectar en todos lados. Como afecta acá abajo. Porque acá no están, este console no lo tienen adentro de alguno de los métodos, lo tienen al final. Entonces este método, este número recibió las modificaciones que se hicieron acá adentro. Pura dirección de memoria, nada más. Profe, Sí, ¿puedes subir un segundito? Que le quiero preguntar algo. acá o más. No, un poco más abajo, en lo último. Ahí, o sea, en vez de hacer como la suma de los delegados, ¿se puede hacer directamente la suma pero con los métodos? O sea, poner un delegado que sea objeto sumar 2 más objeto multiplicar por 2. ¿Se puede hacer eso o no? No, porque vos acá lo que está haciendo es, a un delegado le tenés que asignar un método. Lo que haces acá lo que estás haciendo acá es sumar delegados. Porque los delegados tienen la dirección, no es que en sí vas a tener muchos métodos dentro del delegado multifunción, vas a tener muchos delegados dentro del delegado multifunción. Claro. Y vas a llamar a cada uno por acá y recibe el método. Ok. Que igual ves como acá sí lo puedes hacer, pero normalmente lo hacen así. Bueno, tengo un delegado, tengo otro, y digo, listo, quiero una pila de llamadas. Bueno, guardarlos en un delegado. Porque en sí esto tiene una dirección de memoria dentro. Sí. Es como, en sí es como si le estuvieras pasando al método, porque ves como acá lo pasa al método directamente. Y eso ahí es lo mismo que haberle Es lo mismo, o sea, lo puesto- haces así y lo haces así, es lo mismo. Pero Sí. tenés que entender que vos le estás pasando, en sí estás como haciendo una suma de legados, que es una suma de direcciones de memoria de métodos. Claro. Entonces sí lo podés hacer, así o así. Por eso te lo muestra de las dos maneras. Pero de esta manera queda como, bueno, un multifunción son varios delegados. Como si tuvieras un conjunto de delegados, pero en sí es un conjunto de métodos que lo tiene adentro. Claro. Cualquiera de las dos maneras está bien. Acá lo ves como suma de delegados, acá lo ves como suma de direcciones de memoria. Es más fácil verlo así y decir, bueno, esto es una suma de legados que una suma de direcciones de memoria, porque te explota el cerebro cuando estás diciendo así. Pero por Claro. atrás hace eso, por atrás está haciendo objeto punto sumar 2, objeto más objeto punto multiplicar por 2, eso es lo que está haciendo acá. Y después hace todo más igual objeto punto elevar al cuadrado.
pero lo separa en varios delegados porque por ahí no vas a pasarle toda la dirección de memoria a un delegado. Por ahí te generaste uno, te generaste otro y decís, necesito que todos estos se llamen uno abajo del otro. O sea, seguidito, listo. Te haces otro delegado y le pasas los anteriores. No así de, bueno, tengo 2 líneas y después viene la tercera y ya lo estoy haciendo, pues no tiene sentido. ¿Para qué hicimos esto? Pero puede que al principio estés haciendo esto y después llegues y digas, necesito ejecutar todos. Bueno, al final te haces algo así y ejecutas eso solo. Puede pasar así. Ok, gracias. De nada. El tema, bueno, sí, la lista, como vieron que dice, cómo, si lo puedo cambiar, lo puedo mover, bueno, tienen en sí una lista que es Get Invocation List, la tienen ahí. Y ven que tiene el delegado method.name y lo que va a decir es, el orden es sumar 2, multiplicar por 2, elevar al cuadrado. Y podrían decir, bueno, lo puedo andar cambiando. Saco 1, pero lo que va a pasar es, para moverlo, en sí van a tener que buscar el índice, lo agarran, lo sacan, lo vuelven a poner y van a tener que decir a dónde lo van a tener que poner. Así que lo terminan sacando y volviendo a poner. No hay una manera de moverlo ahí adentro, como ordenarlo. El orden que queda es en base al que ustedes lo fueron cargando. Sumar 2, multiplicar por 2, elevar al cuadrado. Pero pueden ver la lista de métodos. Por lo menos es algo. Van a decir, listo, a ver cómo está. Así, así. Entonces dicen, che, se guardó mal. Bueno, voy a fijarme y es porque por ahí yo quería esta línea antes que esta. Entonces voy, la cambio y listo. Pero después la ejecución la va a hacer en base a esto. Entonces no tiene sentido que vayan cambiando. O decir, saco el primero, lo saco, no lo quiero ahí, lo quiero al final. Bueno, entonces anda a cambiar esto. No es algo que te vino de algún lado que lo trajiste de la base de datos y por ahí no te gusta el orden. Acá el orden lo generaste vos a mano, entonces en vez de andar haciendo un for each y buscando y moviendo, anda donde lo fuiste cargando y cambiar el orden. Ya está. Pero estas son todas las maneras que tenemos de usar un delegado. Podemos tener una lista de invocación completa, podemos tener un delegado solo, podemos tener varios delegados también, pero que no me sirva una, ¿cómo es? Una lista de invocación, porque por ello quiero uno primero, pero después quiero hacer más cosas sobre el resultado de esto, y después recién ahí llamar al segundo. Entonces no me sirve hacer una lista de invocación, porque por ahí yo necesitaba, listo, sumar 2, después con ese resultado que le terminó quedando a ese objeto, o sea, al número quiero hacer algo, hago las cosas que tengo que hacer y después llamo al segundo. Y por ahí sí, el segundo y el tercero van seguidito, pero el primero tiene que haber un parón ahí. Entonces, si yo hago una lista de invocación, estamos en el horno porque me voy a ejecutar este y después va a hacer todo lo que yo quiero. Y por ahí perdí algo que necesitaba. Profe, Sí. ¿y esa cola de invocación es indexable? No, no. ¿Por qué querrías que fuera No, o sea, indexable? por ejemplo, guardás un montón de métodos ahí y Sí. después, no sé, quiero ejecutar el método 3, por tirarte un ejemplo. ¿Algo así se puede hacer o no? No te sirve guardarlo. O sea, si vas a ejecutar el método 3, te buscas al delegado que tiene el método 3 y ejecutas ese delegado. Ah, No, bueno, no no, tiene yo decía sentido capaz armar. como para simplificar, qué sé yo, No, pero tenerlo no todo simplifica junto en así. uno y... Si vas a hacer un delegado multidifusión, o sea, que tenga una lista de invocación adentro, Sí, es porque querés que todos se ejecuten, no porque querés ejecutar uno solo. Si querés ejecutar uno solo, o no lo agregás a la lista, o lo agregás, pero después ejecutás solo ese, llamando a, por ejemplo, delegado 2. claro, claro. No Eso te mejor sirve aparte. buscar la lista adentro y decir, ejecútame porque no. Porque ahí Mm, tenés un método en sí, no tenés un delegado. Tenés que pensar que este delegado, aunque eh, no son varios. Es una suma de delegados, pero vos no estás sumando en sí al delegado acá arriba, donde estaba. Acá, vos no estás sumando en sí al delegado, estás sumando a la dirección de memoria del método que guarda dentro. Entonces mm, después cuando querés ejecutar, o ejecutás este o ejecutás este. No hay otro. Porque es uno solo, no son varios. claro. Esto se ve como suma de delegado y decir, bueno, es una suma de delegado. Pero ¿qué tiene el delegado dentro? Una dirección de memoria de un método. Eso es lo que termina sumando. Porque en sí no es, ves que dice delegado, o sea, bueno, bueno, que es el que se generó acá arriba, pero bueno, delegado,
No es una lista de delegados. Ahí sería otra cosa. Entonces ahí si es una lista de delegados yo puedo ejecutar que quiera. Es el índice 5 y lo ejecuto. Y puede que ese sea en sí una lista de métodos adentro, pero no viene al caso. Yo estoy sumando, aunque entre por los ojos así como delegados, sumo delegados que tiene adentro una referencia, una elección de memoria. Eso es lo que termino guardando acá. Por eso después es uno solo y no son varios. Cuando eso de que es una lista indexada, yo puedo ver qué métodos tiene adentro, pero no puedo ejecutar uno o el otro. Porque cuando quiero ejecutar, yo ejecuto el delegado entero, que tiene todos adentro. Eso es lo que pasa. Por eso no es indexado, por en sí no es una lista como tal. Una lista como, bueno, de string si lo querés ver cuando traigas esto. Porque tiene el método, o sea, tiene un método adentro, pero bueno, no vas a ejecutar el método, vas a ejecutar directamente el delegado. Pero bueno, así es como se usa un delegado. Es sencillo, es pasarle un método y ejecutarlo al delegado. ¿Cómo? Como cuando llaman un método. Delegado, paréntesis y lo que tenga. Si no recibe nada y no le pasa nada, listo. Va a ejecutar el método o los métodos que tengan adentro que ustedes le hayan cargado. Que lo cargan así. Pasándole directamente el método, pero no llamándolo, o sea, sin paréntesis. Y está en el callback de ese método, o sea, el nombre. Porque después lo va a ejecutar adentro cuando llamen a este. Es sencillo, delegados en sí. Lo que tiene complejo es que después estos se juntan con los otros dos temas que son los complejos. Y tienen que saber por qué cuando llaman a un método, o sea, cuando disparan un evento, el que maneja ese tiene que ser tal cual a la firma del delegado del tipo de ese evento. Es raro, pero ahí es donde entra la complejidad de delegado. Que si no respetan esto, acá lo que va a pasar es si no respetan esto, no les deja guardarlo. O sea, no respetan eso, no les deja hacer esto. Pero es algo sencillo porque lo ven al momento. Lo que pasa cuando están con eventos es que el evento no se declara en el mismo lugar que se captura. Porque o ni siquiera se dispara en el mismo lugar que se captura. Pero ustedes le tienen que agregar el manejador en algún lado y no saben dónde es, pues dicen, listo, el evento tiene tal manejador. Ese manejador tiene que respetar esto. Si no lo respeta, es básicamente como si estuvieran guardándole acá, ¿dónde está? Acá, quisieran guardarle algo que no respete la firma. Por ejemplo, si método 1 no recibió un string y recibió un entero, no respeta esto, no lo pueden guardar. Bueno, pasaría lo mismo con eventos. El manejador de este evento tiene que respetar esto, si no, no puede manejarlo. Por algo es public event y este nombre, el nombre del evento es el tipo del delegado. O sea, el tipo del evento es el nombre del delegado. Esto es un lío. Por eso entiendan que declaran un delegado, son estrictos con esto que está acá para cuando lo quieran usar. En el caso normal, o sea, el uso normal que tiene el delegado acá, para esta clase, quiero guardarlo algún método, tiene que respetar esto. Y el valor de retorno. Cuando venga concurrencia o sea, programación multihilo o eventos, es más complejo porque aparte de que tiene que respetar esto, lo que tiene que respetar esto no es un método normal, sino es el que va a manejar este. Y que ni siquiera lo tengo acá abajo, porque en el otro ven como declaro el delegado, 4 o 5 líneas más abajo le estoy guardando métodos. Acá no. Acá yo te declaro este evento. Y el manejador de esto, no sé, esto lo tiene en la clase, por ejemplo. Porque tienen que disparar el evento. Lo disparan dentro de un método de la clase. Pero ustedes no lo capturan en la clase, lo capturan en el formulario. Hay que saber bien de qué tipo era y saber bien esto. Porque no lo están viendo directamente, entonces se van a empezar a perder y le van a pifiar acá. Y cuando le quieren asignar ese método, o te rompe el compilador, que normalmente pasa, o por ahí mi cerebro está medio quemado y te parte directamente en ejecución. Y no sabes qué pasa. ¿Por qué te olvidaste de algo? O le pasaste acá eran 2 y le pusiste 3, o le pasaste 3, acá son 3 y le pasaste 2 y te falta 1.
Por eso ahí entra más complejo, porque ya se mezcla con eventos. Y después los eventos se mezclan con los multihilos y es un cúmulo de errores que no saben para dónde ir, porque esto es un ida y vuelta entero. No lo hago 2 líneas más abajo, lo hago en otro archivo. O lo hago en otro archivo y aparte en otro hilo y ya tengo un problema de que estoy haciendo 2 cosas al mismo tiempo y me están partiendo las dos. Y me están partiendo 2 hilos, el principal y el secundario. Y no saben qué está pasando. Y bueno, ¿por qué? Porque no manejaron bien este delegado que crearon o los delegados que crearon y están en un tema complejo. Porque van a tener que arreglar el primero, después tienen que ver dónde es que está partiendo el segundo y tienen que ir a mirarlo, porque puede partir el evento, puede partir el- el manejador del evento, puede estar partiendo por algo de lógica normal, después estar trayendo problema el tema del multihilo, porque estás haciendo cosas con datos que todavía no tenés. Entonces es un lío. Entonces digo, delegado es transición, pero hay que aprender a cómo lo usamos. ¿Cómo lo usamos? Listo. Tenemos un tipo, tenemos que respetar el tipo de retorno, tenemos que respetar la cantidad de parámetros y los tipos de esos parámetros. Y el orden, obviamente. Lo mismo que con la sobrecarga. Además que en la sobrecarga lo cambiábamos. Bueno, acá hay que respetar que si recibimos doble entero, recibimos doble entero. Si recibimos doble entero y un string, que recibamos doble entero y un string, no en string y doble entero, porque ya no forma parte, no es esto, no es igual a esto. Entonces no pueden guardar el método y no pueden venir acá abajo y hacer el más, bueno, el igual que está acá, o el más igual si fuera un multidifusión. Porque no está respetando esto. Como bueno, tengo string, tengo void, así, con todos. Si no me sirve, bueno, me genero otro delegado o uso el action, que para lo tengo. O uso el funct, si quiero que retorne algo. Pero hay que ser estrictos con lo que recibe y lo que devuelve. No sé si se entendió. Es lioso porque siempre es a partir de bueno, genéricos, nos empezamos a cruzar con dónde uso cada cosa. Por eso, delegados, cuando le decimos en el TP o por eso, o por el parcial o como lo hagamos, que va a ser TP, pero no, es usen delegados. El delegado, cuando usan eventos, ya lo usaron. ¿Quieren hacerte ese otro para como darle más vuelta al tema? Está bien. Pero con eventos ustedes ya usan el delegado porque generan un evento propio, pero ese evento, el nombre de ese evento es el tipo del delegado. O sea, ya usaron delegado porque lo generaron ustedes. Entonces, ya no es un tema de, bueno, lo usamos como de decir, listo, usen eventos y eventos está aislado de cualquier otro tema. Delegado no está aislado. Delegado está como herramienta principal de eventos. Si yo no hago un delegado, no tengo evento. ¿Se entendió? Así que por eso esto es más de transición, no es usen delegados, listo. Cuando hacen el tema de multihilo, hacen eventos, ya usan delegados, listo, ya está. Ahí metieron ese tema. ¿Quieren usar más? ¿Quieren generarse los propios? ¿Quieren usar el action porque le sirve en algún punto? Lo usan. Pero el tema ya entra con eventos. Y entra con un programa de multihilo. Porque lo que pueden hacer con el multihilo es generan un hilo secundario y le pasan un delegado. Y entonces en ese hilo ejecuta el delegado y, al mismo tiempo ejecuta el método. Y entonces lo estaban haciendo por atrás. No directamente ustedes, sino el otro hilo. Entonces ustedes pueden seguir haciendo cosas mientras el otro hilo ejecuta el delegado. Entonces ahí está, otra vez, usamos delegado donde manejándonos con otro hilo. Por eso solo no lo usamos. ¿Se entendió más o menos? Todo el lío de firmas, pasamos métodos, respetamos la firma, ejecutamos el delegado, por atrás se ejecuta el método que nosotros le asignamos. Si no se Sí. entendió, vuelvo a repetir, no hay problema. Si quiero por ahí lo hago un poco más sencillo. Pero sí, se entendió. Porque no es en sí complejo por sí solo, es complejo cuando lo usamos en conjunto. Porque Ok. se pierden con cómo funciona el delegado y aparte les viene
cómo usamos el evento, cómo lo disparamos, cómo lo capturamos. Entonces ahí ya empiezan, porque se les acumula esto, más multihilo, más evento, y es un despelote. Entonces los que más se usan son Action, Func y el delegado. Sí, los propios. Normalmente lo que usan principalmente es el propio, cuando usan eventos. Porque se generan unos de ustedes y generan sus propios eventos. Si necesitan usar un delegado obligatorio, porque hay cosas, hay funcionalidades que están obligados a pasarle delegados a ciertos métodos y demás, bueno, usan Action, usan Func, Ok. porque no les renta hacer el propio, porque recibe un parámetro y no retorna nada. Listo, ¿por qué vamos a hacer un delegado que no retorne nada y recibe un parámetro cuando ya existe el Action? Entonces usamos el Action. Bueno, si se entendía más o menos, esto lo agregaron acá. Expresiones lambda. No sé si han visto. A ver si lo pone. Bueno, esto en algún momento. Si generaron en algún momento las propiedades Sí. usando el clic derecho, de hecho, fíjense que es la misma flechita. ¿Cómo Bueno, así? esto es lambda, una función anónima. Es una función. Ven como por ejemplo acá está haciendo calcular potencia al cuadrado, recibe un entero y retorna la multiplicación entre los dos, o sea, entre este por sí mismo, porque básicamente lo hace al cuadrado. Bueno, en vez de generarnos y declararnos nuestro propio un método así, con llave, con valor de retorno, con todo este tema, acá está, resumen de esto. ¿Por qué? Porque es una función anónima que va a retornar lo que hace esto. Recibe n y con ese n o sea, se multiplica a sí mismo. Listo. Ven como el ejemplo anterior se lee como usando n como el parámetro de la función, n va al resultado de n por n. Es un ejemplo. No tiene bloque. Hay veces que sí tiene bloque. Puede haber que estén obligados a armarle bloque porque no se puede resolver en una línea. También se puede. No están obligados, no es una función anónima, entonces no tiene llaves, no tiene nada. No, sí, puede tener. ¿Ven? Como está acá. Se puede escribir como una expresión lambda así, ¿ves? Saludar que no retorna nada, pero recibe doble parámetro. Bueno, recibe doble parámetro. Esto le decimos, es una función. Establecemos el bloque y adentro hacemos lo que tenemos que hacer. Lo mismo que estábamos haciendo acá. Acá es cuando retorna algo y esto se resuelve en una sola línea. Porque el retorno y la operación están en el mismo. Listo, lo hacemos todo en una misma línea. Acá yo no puedo hacerlo todo esto en una misma línea. Entonces le establezco un bloque. Recibo doble parámetro, función, bloque, y lo de adentro como si fuera cualquier otra. Solo que es anónima, no le damos nombre. Esto obviamente que dentro de una clase no nos sirve. Pues si estamos haciéndole métodos a una clase, estamos obligados a hacer esto, porque después esto no lo podemos llamar. Pero esto sirve cuando queremos hacer algo en un momento determinado, por ahí dentro de otro método, en vez de hacernos uno nuevo, que solo lo usemos ahí adentro, que no lo llamemos por fuera y hasta lo hagamos private, hagámoslo así. Por ejemplo, si tuvieran que ordenar una lista de enteros, de menor a mayor, en vez de hacer un método como el void saludar, directamente le podemos hacer esa función anónima, se la pasamos al sort de la lista Claro. y lo resolvemos con eso. En vez de los métodos que digan ordenar, no sé, ordenar lista, ordenar enteros o algo así, ordenar enteros ascendente y que reciba parámetros y que haga, lo podemos hacer todo en uno mismo. Los filtrados también. Ay, profe, ¿cómo quedaría el nombre y apellido en el segundo, en la parte, cuando usa la expresión lambda? Recibe de parámetro Ah, n bueno, y sí, a. acá copiaron y pegaron y se olvidaron de poner NA. Ah, ok. Pero Pero tiene que recibir los mismos parámetros, ok. sí, estos son los dos parámetros que en sí serían estos. Tal cual son los mismos, solo que le puso NA y bueno, este es N, este es A. Por ¿Y eso es cómo NA, se nombre, invoca? apellido. Es que no lo vas a invocar. Se Cuando lo autoinvoca de una vez. llames, cuando escribas esto, automáticamente esto se va a ejecutar. Por eso es que
no funciona como un método normal, es para un momento específico que yo necesite hacer una funcionalidad, listo. Si yo llamo a un método y le paso algo en el filtrado, que esto se usa normal en el filtrado, que hacen, a ver si tengo el visual acá, Cuando lo veo bien. pasa el programa, que va cayendo de línea por línea, cuando pasa por ahí lo ejecuta y sigue de largo. Claro, no es que están haciendo un llamado a... Si hacemos un llamado es porque estamos obligados a hacer un método con firma, o sea, con nombre, con todo. Si vamos a hacer un método, que por eso decía, uno privado, que lo usemos dentro de otro método, dentro de una clase, ¿y para qué estamos haciendo nombre, tema de retorno, todo ese lío que al final no sirve? O sea, se usaría para funciones así chiquititas que tenés que ejecutar una vez y chau, en vez de Sí, hacerla como un método aparte en una clase y todo eso. sí, Sí, y sobre todo la parte esa de chiquititas. Si bien podemos hacer un bloque, como se mostraba ahí en el ejemplo, no es la idea, no sé, que hagas toda la carga de un corte de carne como una función anónima. No, por favor, no. sí. Igual esto, por ejemplo, es porque yo lo estaba haciendo acá y mi cerebro se está pateando con TypeScript. Esto, cuando en el cuate que viene, esto lo usan siempre. Siempre usan esto. ¿Por qué? Hay una función filter, que es la de filter, pero de TypeScript, que hacen filter y le pasan un lambda que dicen, listo, normalmente hacen como x lambda, o sea, x flechita, x punto tal cosa sea igual a 2, supongamos. Entonces lo que están haciendo es, ese x es como si estuvieran haciendo un for each. Les quedaría algo así, pero bueno, acá no lo puedo hacer, pero sería como un filter dije, filter y acá adentro, vamos a hacer así, filter, y acá adentro le pasan como, bueno, creo que tiene un paréntesis más, pero no importa, en el caso, que acá, bueno, eso sería igual, filter y hacen, listo, x punto número sea igual a 2. Entonces, a lo que vayan a filtrar, lo que va a decir, bueno, cada entidad, porque esto es como hacer un for each y hacerle for each, hacer ítem, déjame escribir var ítem in, le vamos a poner list para que lo tome. Lista era de una lista de personas, por ejemplo. Ítem es una persona. Con cada iteración yo lo que estoy diciendo es, bueno, vas a hacer que ítem sea una persona, sea la de la lista en ese índice. Bueno, acá está haciendo lo mismo. Este X, si yo quisiera hacerlo con list, este X sería una persona. Y hacer que X punto, o sea, persona en el campo número, sea igual a 2. Entonces le hago un filtrado y me va a guardar, en el resultado obviamente me va a guardar todas las personas que tengan el campo número igual a 2. Tuve que hacer un método aparte que diga filtrar, no sé qué, y pasárselo. No, lo hacemos así. Y queda fácil, directamente. Y fácil de ver también, porque yo sé que X es la entidad con la que recorro la lista que estoy filtrando, y después le digo que en el campo tal cumpla con esta condición. Que pueden hacer más también. O sea, puede hacer esto, ampersand, X punto nombre sea igual, o no nombre punto, creo que era contains, que el nombre contenga ASD. Entonces te va a traer todas las personas que en el campo número tengan 2 y el nombre contenga ASD. Y te hace un filtrado y te lo trae todo. Y listo. Tuvieron que hacer un for each y buscar y decir, el número es 2 y el nombre contiene este, bueno, agregale una copia de la lista. No. Existe el filter. O sea, le hacen un filtrado y pasan esto. Pero bueno, esto lo ven mucho en el cuate que viene. TypeScript, se están todo el día haciendo esto. Y en C Sharp, si en algún momento manejan backend con C Sharp, hay una librería que se llama LinkQ que te permite las listas, porque son ese queryable que les había mostrado, tienen el where pueden hacer, bueno, acá no tengo LinkQ, entonces va a romper, pero... Ah, no, mirá, está bien. Sí, pero bueno, no me va a dejar hacer el resto, pero listo. List.where, el where de... Bueno, ven que acá está
bueno, ves, no tiene queryable, pero bueno, el link sí lo tiene. Hacen un where y le dicen listo, x lambda, x punto, y ven como acá tengo todo. ¿Por qué? Porque x es una persona, porque lista es una lista de personas. Entonces listo, le digo lista edad es igual a, pues es mayor a, no sé cuántas personas, no me acuerdo, es mayor a 20. Entonces esto, y acá en el otro tiene un fields of default, mira que lo tiene, fields of default, y hacen var list. Igual a esto. ¿Por qué no me está dejando? Ves, por ejemplo, este no te retorna nada. En el otro sí, retornas algo. O le haces un select a esto, creo que era. Pero bueno. No sé igual es por el first or default que te estaba. Pará, tenés razón, que first of default es para algo. Var, listo. No sé. Ves, pero igual, no te deja porque no es un... ¿Ves? Función local denominada lista ya, lista 2, perdón. Ahí está, perdón. ¿Ven? Por ejemplo, si yo ahora ejecuto esto, ¿qué estamos haciendo? Sí. Debería dejarme. A ver. Ahí está. Ven como yo hice. Bueno, hice un where y vengo acá a lista y bueno, ahora es nulo porque básicamente no trajo nada. Creo. O. No, pero no, para. Vamos a hacer así. El tema es que se va. Ahí está. Listo. ¿Ven cómo tajo? Bueno, tajo nulo. Sí, pues no había nada. No hay ninguno que respete que la edad sea mayor a 20. Si no estoy mal. O sí. No, está bien. Sí, tajo. Está bien. Lista 2 es nulo porque eso se cortó la ejecución. Pero ven, como tajo estos dos. Porque tienen 50 de edad. ¿Por qué? Porque le puedo usar esto. Una función lambda con este where que básicamente me hace como un filtrado. Porque la lista tiene esa particularidad. Innumerable, tiene el where. Entonces me permite hacer esto y pasar a una función lambda que lo que hace es buscarme todos los que tengan edad mayor a 20. Y acá uso el lambda. Y listo. No sé si... A ver. Si está en data SQL client. Sí, pero no estoy usando ese otro proyecto, así que no debería molestar ahí. Solo por proyecto creo, pero bueno, imagino que todo el mundo tiene esto, pero bueno, es una cosa particular de la lista. Pero yo puedo hacer esto y ya está. En vez de andar buscando un for each, con un for each recorriendo, diciéndole la edad es mayor a 20, sí, agregalo a una copia de la lista. O limpiame, no pueden limpiar la misma, entonces tienen que hacer sí o sí una copia. Acá lo que hago es un filtrado. Toqué la lista, no, porque le digo tráeme, es como hacerle una consulta a una base de datos. Estoy haciendo un select a esta lista donde me respete esto. Entonces me trae todos y los guardo. Y listo. Y usé lambda. Es el ejemplo más sencillo. Después, bueno, lambda se complica cuando empieza a pasar estas cosas. Cuando ya tenemos un cuerpo, ya tenemos parámetros, pero un cuerpo no complica, lo que complica son los parámetros, porque es difícil de verlo esto. Es bastante difícil verlo así, de dónde lo enganchamos. Bueno, por ahí lo pueden enganchar en los como parámetro de una función, porque en sí esto puede que tenga un retorno. Si tiene un retorno, obviamente es una función, entonces la pasan, es como la estuvieran llamando adentro, pero no existe. Entonces yo podía copiarme esto que está acá. Creo que se lo podía pasar acá. ¿Ven? Bueno, acá no, pero bueno, yo le puedo pasar al where una función entera que me retorne algo, pero bueno, es más complejo y es difícil de ver. Es un lío. Si lo ven así. O sea, si empiezan a meterle parámetros a las funciones lambda, y ya es más difícil de verlo. Si lo vemos de esta manera como está el word recién, una línea sola, no nos importa, porque si no lo que tenemos que hacer acá es pasarme a cada uno y fijarme si la edad es mayor a 20 y retornarle true y andar llamándolo de un for each y que
¿Para qué vamos a hacer un método nuevo? Lo vamos a poner acá, lo vamos a poner en la clase. ¿Para qué? Para un llamado solo acá, en la línea 69. Después no lo uso más. ¿Y para qué entonces nos declara un método acá abajo? Si lo único que necesito es esto, listo, lo hago como lambda, lo voy a usar acá, no me interesa como método porque no tiene una funcionalidad que busco, solo lo uso como filtrado, listo. Usamos esto y se soluciona. Pero hay que entender que este X en este punto es cada persona que está en la iteración. O sea, como en el for each, cada ítem del for each es este X. Entonces, ya que X es una persona, puedo hacer que X en edad sea mayor a 20, entonces sí lo traigo. Me va a traer todos los que no, me va a traer todos los que son mayores a 20. Si tengo alguno que no es mayor a 20, no cumple con esto, no lo trae. Pasa a la siguiente iteración, o sea, esta X pasa a la otra persona. No sé si se entendió. Tan buenas, son usables, facilita mucho. Entonces, ahora, si tienen un método cortito, porque ¿qué íbamos a hacer? ¿Un método para esta línea? ¿Un método para decir que me retorne tuvo false cuando la edad sea mayor a 20? No sé si tiene sentido hacer eso. Va, no sé si tiene, no tiene. Entonces hagamos esto. Resolvemos algo que no vamos a usar nunca más, porque o lo usamos siempre, pero en esta línea. No hagamos un método, primero no hagamos un método de instancia, primero y principal. No hagamos un método de instancia porque vamos a tener que llamar una instancia cada vez que tenemos que hacer eso, no tiene sentido. Hacerlo estático, tenemos que andar llamando al método cada 2x3. Que queramos hacer esto. Después no lo usamos más, entonces no hagamos un método y hagamos esto y solucionamos todos los problemas y nos desligamos de que andar haciendo return, moviendo y identando la función, pasándole parámetros, o usando la propia instancia. Cuando llega esto soluciona muchos problemas y resume bastante código. Si ya tenemos que hacer algo que sea muy grande, ahí ya empezamos a dudar que sea tema lambda. Porque ahí ya estamos medio complicados. Para el punto en el que estamos nosotros, si hay algo que está quedando muy grande acá, es porque o primero lo podemos resumir, o por ahí conviene que esté en un método y que sea llamado a otro lado, porque si estamos metiendo mucha lógica, puede que sea mejor separarlo o sacarlo de ahí y que quede más limpio. El cuate que viene, no, el otro, sí van a ver que hay métodos grandes lambda. Pero ahí porque es alguna particularidad que no lo pueden sacar de ahí adentro. Pero en este punto, si les queda algo de, no sé, ya están haciendo, van por 10, 12 líneas, hay que dudar que eso esté quedando bien. Porque las funciones lambda es un poco para resumir código y hacerlo corto. No para andar explayándonos mucho. Bueno, y acá el tema de expresiones, bueno, expresiones externas que no aporto mucho. Acá, por ejemplo, delegados y expresiones lambda. Las expresiones lambda pueden ser convertidas a un tipo de legado. El tipo de legado deberá coincidir con los parámetros y el tipo de retorno de la expresión. Si una expresión lambda no retorna un valor, puede ser convertida a un delegado de tipo action. De lo contrario, puede ser convertida a uno de los delegados de tipo func. Como en el siguiente ejemplo, la expresión x, esta, x, x por x. Entonces lo que hace es especificar un parámetro llamado x, retorna dicho valor elevado al cuadrado. O sea, el método que estaba antes, pero ahora sí. Entonces func recibe el doble entero. Ese delegado se llama elevar al cuadrado y hace esto. O sea, ven cómo le guardan esta función dentro del elevar al cuadrado. También se puede, porque esto es una función. Entonces se lo asignan al elevar al cuadrado y ya está, ahí funciona. Ven cómo le pasan 5 y devuelve 25. Otro ejemplo, el action. Recibe un string, ese action se llama saludar y le asigno un nombre, lambda, y hace todo esto. Entonces nombre es el parámetro, que es de tipo string porque se lo especifica acá. Concatena hola con nombre y demás, y después lo escribe por consola. Y le dice saludar mundo, y lo que hace es la serie del código anterior es hola mundo.
¿Por qué? Porque hola más lo que yo le pasé que era mundo, hola mundo. ¿Por qué? Porque al delegado nosotros le pasamos funciones. Acá es, en la otra no, lo que hacíamos era pasarle, bueno, no le pasamos el nombre y no le pasamos los paréntesis, pues no lo estamos llamando. Estamos pasando el nombre solo para hacerlo como callback. Bueno, acá es lo mismo. Esto no tener nombre es una función, se la podemos asignar y listo. Entonces esto nos soluciona también porque por ahí no tenemos un método, no tenemos un, ¿cómo es? Sumar o elevar al cuadrado, pero la función en sí no lo tenemos. Tenemos la lógica, bueno, lo hacemos lambda, se lo pasamos a como función y después ejecutamos el delegado y se ejecuta la función. Porque ejecuta este código. Y listo. ¿Se entendió más o menos? Esto. ¿Alguna duda? Sí, sí, Creo. hay que masticarlo, pero sí. Sí, por eso, esto de expresiones lambda es complicado de verlo al principio. Lo de delegado, hagan los dos ejercicios, ya van a entender cómo funciona. Cuando veamos multihilo y evento, ya está, ahí van a decir, listo, acá usamos delegado y ya, si yo vengo con delegado ya sabido, listo. Después solo nos vamos a concentrar en cómo funciona evento, cómo funciona multihilo, pero ya sabemos que siempre vamos a estar pasándole un delegado y que ese delegado cómo funciona para atrás, porque lo vimos la clase pasada, o sea, la clase anterior a esa. ¿Cómo es? Bueno, acá yo le asigné un método y cuando ejecuto el delegado ejecuta el método, porque le pasé una dirección de memoria y lo va a ir a buscar y lo ejecuta. Listo. Es lo único que tenemos que entender de delegados por ahora. ¿Cómo funciona? Listo. ¿Cómo lo declaro? Listo. ¿Qué tengo que seguir? ¿Qué pautas? Bueno, qué valor de retorno, qué atributos o sea, qué atributos, qué parámetros le pasé. Listo. Ya está, es lo único. Y bueno, lambda es un extra. Está bueno saberlo y entenderlo porque muchas veces que busquen código en internet por ahí ven esto y no saben qué está pasando. Porque mucha gente programa con esto. No hacen métodos y métodos y métodos y métodos. No, pues necesitan algo una sola vez, hacen esto y ya está. Chao. Bueno, ya que estamos, podemos dar el método de extensión. Es una cosita chiquita. Pero bueno, algo que vean, que sientan que esté medio flojo, que quieran que lo vuelva a explicar. Aunque sea una boludez, no hay problema. Yo diría lo último, eso de, o sea, cuando se juntan las dos cosas, el delegado con el... Delegado con lambda. Esto es una función. Esto es como si yo tuviera una lógica de elevar al cuadrado o multiplicar y le paso doble parámetro, que son doble entero, y retorno a la multiplicación. Es como si yo estuviera haciendo... Ahí te queda en X, te queda el X al cuadrado, el valor de X al cuadrado, ¿no? Sí. El retorno te queda en O la sea, izquierda, el retorno de esto te queda en X, a la en izquierda. aquí. Entonces lo que haces es, esto es como si fuera un public, vamos a poner static porque no me interesa, static. ¿Cómo estoy hoy? Dios, no sé. Math.pow. Bueno, sí, pero no sé, vamos a poner multiplicar. Multiplicar y el recibido en entero. Public static entero. O bueno, sí, entero. Multiplicar y recibe num1 y entero num2. Y acá retornamos num1 por num2. Obviamente se eleva al cuadrado, pero básicamente lo que estamos haciendo es pasarle al mismo. Entonces lo que estaré haciendo el delegado acá, que es este func, que lo vamos a declarar acá. Lo que estaría haciendo es pero bueno, hay que ver porque el valor de retorno también no te va a dejar. Ninguna sobrecarga del argumento de multiplicar coincide con el legado. Pero que recibe. ¿Qué retornaba? Delegado. ¿Dónde está? ¿Cómo era el func? ¿Qué retornaba? Ahora, mostré un cachito de nuevo la firma del Funko.
El fun representa menos si retornan algo, sí, pero el tema es que no le está especificando. Ah, bueno, no, pará. Porque te falta retorno, creo. Le No, habías pasado es que, acordate el que, primero. eso sí, por esto. Ahí está. Esto es lo que estaría haciendo. Esto que está acá. O sea, esto que está acá, está haciendo En acá. el segundo parámetro es lo que te devuelve y el Sí. primero es el parámetro que le pasas. Entonces, recibe un entero y retorna un entero. Entonces, acá estaría haciendo esto, es esto. Ah, perdón, sería al revés. El primero es el retorno. No, el primero es acordate, el primero es el parámetro, el último es el retorno. Este es T y este es T result. Acordate. Puede ser, ahora capaz me tengo Hay que... documentación, ahí, ahí está, te Ah, sí, resulta. sí, tenés razón, perdón. Me confundí. Ah, bueno, veo como lo del fungo es medio raro, porque cuando lo ven así, cuando ven los genéricos normalmente lo piensan como, doble parámetro entero. Porque así lo ven en el action y demás. No, pero acá cambia que siempre hay uno más que es el retorno. Pero bueno, ese x, lambda, x por x es esto. Le pasan un parámetro y lo multiplica así por sí mismo. Y lo retorna. Y retorna un entero, bueno, que lo podemos hacer retornar double, pero hacemos que los dos enteros siempre va a ser un entero. Porque obviamente no es tan grande. Está haciendo esto. Pero ¿qué hago yo? ¿Me sirve hacer esto? Hacer esto que está acá. ¿Me sirve de declararme un método que lo voy a usar una vez sola? ¿O que no me renta hacer esto porque es una sola línea? Terminemos siendo una, dos, tres, cuatro, con nombre, con todo, para hacer una multiplicación. Listo. ¿Cuál es la solución? Ya está. Ya tengo lo que necesito. ¿Y necesitaba el método? No. Y lo voy a resolver todo en una línea. Y tener una función que voy a llamarla y que me va a servir solo acá no tiene sentido. Para eso viene lambda. Viene lambda y tengo todo esto. No sé si se le podía hacer esto. Creo que no, ¿no? Vamos a ver. Y también si lo quieren como separar mejor y que también entran los paréntesis y los toman, ven como lo ponen en gris porque no porta. Lo, Pero lo se que puede veo hacer. ahí que, digamos, no lo puedes reutilizar, digamos. O sea, si tenés que llamarla de vuelta, otra vez tenés que Sí, escribirla pero y por ahí teniendo porque el lo método. necesitas una sola vez. Si lo necesitas una sola Bueno. vez, haces esto. Por eso es dependiendo lo que quieran hacer. Si yo este multiplicar lo voy a llamar varias veces, bueno, le hacemos un método y sí. Por ahí, porque lo necesito acá, lo necesito allá, por ahí me sirve que esté dentro de una clase, joya, lo hacemos. Pero por ello necesito en una sola parte del código, porque esto por ahí necesito hacerlo solo una vez, porque lo estoy haciendo, es como que estaba haciendo acá. Es algo así. Solo que acá, bueno, estoy haciendo una consulta que me retorna un booleano y acá estoy haciendo una operación que me retorna un entero. ¿Cuántas veces lo usé? Una vez sola. Y después ejecuto esto en algún momento que por ahí estoy iterando o estoy adentro no sé, o estoy haciendo un mapeo, lo que sea. Y yo necesito ejecutarlo a este delegado varias veces, pero en un mismo lugar y que no me sirva tener que andar pasándole un método porque necesitaba solo esta cuenta y listo, ya está, chao, esto no me aporta. Hago esto, llamo al delegado, me ejecuta esta operación y ya está, chao. Porque sé que X es algo en especial, obviamente, ¿no? Tengo que saber que, bueno, este X es algo porque puede que esté acá. Como este X yo sé que es una persona, bueno, puede que este X que sea un entero. ¿Por qué? Pues estoy recorriendo algo y lo tengo. Pero es muy circunstancial esto. Es, bueno, necesito que sea Esa de una sola arriba, línea. ¿Qué? la de arriba te devuelve una lista filtrada, ¿no? O sea, los Sí, mayores de 20. te filtra esta lista por la condición que En tiene que lista 2 te queda la lista, claro, lo que tenían en la lista, los mayores de 20. sí. O sea, Ah, qué bueno. no te toca la lista, no te lo saca, te genera una copia, pero filtrada. Y no la tuviste que generar vos a mano, no tuviste que recorrer vos lista a mano, No con no, un for each, no con nada, digamos. no Ya tuviste si que ya ni te siquiera dijeron, hacerte un if, ya hizo todo en una sola línea. Gracias a este where, pero bueno, es por el where y por lambda. No en sí por solo lambda, por el where también. ¿Y qué pasa si el tipo no es el indicado o algo sale mal ahí en las condiciones? Tipo, lanza una sección, rompe la aplicación, ¿no? Es que no te va, por ejemplo, acá siempre va a tener una persona, por eso X es una persona y te deja hacer esto, persona X.
Claro, pero por ejemplo, si en todo caso, no sé, el de abajo, el 77, no sé, fuese una división y el número fuese el de abajo 0, no te lanza ninguna sección ni nada. Te- Bueno, si fuera una excepción y ahí tendremos que ver que X no sea 0, obviamente. Por eso sí ok. te va a generar una excepción de divide by 0. Claro, entonces todo ese Ah, caso, los corchetes y no, por eso evaluación. sí, ahí ya sería otra cosa y tendrás que fijarte que X no sea 0, que se puede hacer en una sola línea, puedes hacer le pones cuerpo y empiezas a codearlo ahí, pero ahí ya cambia un poco. Por ahí vos acá estás Ok, ya sabiendo que esto nunca va a ser 0. claro, y también el tipo y todo. Claro. Ah, ok. Por eso es acá sí no sabes que el tipo es persona porque es el where y el where te permite hacer todo eso. Y es como que estuviera iterando en tiempo, antes de compilarlo ya te está diciendo, bueno, cada X va a ser una persona. Acá ya es distinto porque esto todavía no lo usaste. Tenés que ver dónde lo usás llamando acá, al elevar al cuadrado y demás. Pero esto te lo permite hacer las funciones lambda. Que después también creo que se llama fatal function o algo así, creo que era como flecha, o sea, funciones de flecha gorda, pero bueno, traducción en español que no está buena, pero eso después lo van a ver mucho más cuando ven TypeScript o ven JavaScript, cuando usen Claro, en este punto, lo ven así, dicen, bueno, X flechita, pero flechita es lambda, entonces dicen X lambda, X punto tal, listo. O X o A o Y o B, lo que ustedes quieran ponerle, porque esto es un nombre de variable. Es un parámetro, como acá le puse num1, le pude haber puesto X, o acá puedo hacer, aunque es una persona, bueno, le puedo poner P, o persona.edad, es un parámetro. Es un ítem, como al ítem del for each le puedo poner lo que yo quiera, le puedo poner acá también. Y sigue funcionando. Pero bueno, eso es lambda. No es tan, no es complicado, es difícil de verlo porque no es tan, no es tan fácil como ver el nombre, decir multiplicar, ¿qué hace? Recibe estos dos adentro. Acá es como hacerlo todo junto, no distinguen cuál es si es un parámetro, cuál no. eh, pero bueno, este es el parámetro y bueno, lo utiliza. Pero bueno, eso es. ¿Alguna duda más de esto? ¿Algo que esté flotando? ¿Que no entiendan? ¿Que lo esté mareando? El action. Sí. Que dices que eso se puede usar cuando solamente tiene un parámetro. No El- entendí muy bien. O no, sea, el action es un tipo ya creado ok, predefinido que tiene la particularidad de no retornar nada y entre 0 y 16 parámetros. Si a mí me aporta ser mi propio delegado, ¿para qué lo vamos a usar? Listo, se lo pasamos a algún lado, no sé, lo que se ocurra. No usamos, por ahí no usamos evento, no usamos el tema del multihilo, por ahí también lo podemos usar el action, pero supongamos que no tiene una particularidad, no me cambia a mí usar un action o generar el mío, usamos el action, que ya está. ¿Para qué vamos a declararlo uno de nuestro no propio para terminar haciendo lo mismo que hace el action y que no tengamos que hacer nada, ni un evento de ese tipo, ni nada? Listo, usamos el action, ya viene creado, lo generamos así, lo usamos, listo, chao. ¿Me cambiaba usar el mío o usar el action? No, listo, usamos el action entonces. Si yo necesito crear el mío porque vamos a hacer un evento por ahí con de ese tipo, que en este momento no se me ocurre otra cosa, pero lo veamos por ahí, listo, ahí sí creamos el nuestro. Pero si fuera para el tema del action, o sea, si vamos a hacer solo esto, por ejemplo, listo, usamos el action. Porque me sirve la firma del action. Si yo necesito retornar algo, y bueno, ahí tenemos que ver el func. Porque este retorna algo y recibe más de 16 parámetros. O sea, entre 0 y 16. Si yo quiero un método que reciba 37 parámetros, o sea, vamos a decirlo así, 17.000 parámetros, bueno, y obviamente no me va a servir esto. Voy a tener que crear el mío. Pero es como demasiado, ya acá te está poniendo un mínimo y un máximo. El máximo ya es exagerado. Diciendo, bueno, lo vas a poder usar. Pero son herramientas que tengo ahí. Puedo generar el mío, puedo usar el action, puedo usar el func. ok, No ya, tiene una lógica por atrás de decir, bueno, cuando uso claro. uno, cuando uso el otro. Lo puedo usar en cualquier momento. Puedo generar el mío, también puedo usar el action, puedo usar los dos juntos.
es cuando vemos eventos se van a dar cuenta que ahí van a estar obligados a usar uno propio. Porque yo que les voy a pedir un evento de tal tipo por ahí. Entonces ahí necesito menos. Yo quiero un evento de este tipo. Y bueno, ese tipo es cuando yo le digo un evento tal, un evento, no sé, como acá estaba, un evento que sea notificar, no sé qué. Un evento notificar no, para tener un evento de ese tipo o con ese nombre, necesitan un delegado. Entonces el delegado va a tener ese nombre. Es decir, quiero el evento notificar error. ¿Cómo hago un evento notificar error? Bueno, necesito primero declarar un delegado con el nombre notificar error. Y después el evento va a ser de ese tipo. Entonces ahí entra el propio. Ahí, eso sería. ¿Algo más con tema delegado? Igual tienen los videos si quieren, ya hace un ejemplo, el tema que bueno tiene hilos, pero bueno, ahí tienen, creo que son 7 videos para ver. Y por ahí les ayudan también un poco. ¿En qué parte del código ponemos lo del declarar el delegado? Tipo, en las clases, en el programa. Bueno, pueden hacerlo, a ver si tengo una clase creada acá. De una manera, creo que se podía hacer, se podía usar acá, a ver. Public delegate. Ven, por ejemplo, yo lo puedo usar acá y si tengo varias clases lo puedo usar en toda la clase. O lo puedo directamente acceder como namespace punto y el delegado. Lo puedo hacer acá, lo puedo declarar en el program, si lo estoy haciendo ahí, por ahí lo necesito solo en ese lugar, no necesito en otro, lo puedo declarar acá y puedo hacer delegate, lo declaro acá, y digo, no sé, notificar, y bueno, le digo toda la firma que va a tener. Por ejemplo, a ver si tengo vamos a copiar este. Obviamente acá no lo hacemos public, es un método, pero hacemos delegate y hacemos todo esto, pero normalmente lo hacen acá arriba. Lo hacen como lo pueden hacer acá, lo pueden hacer arriba del namespace. Cuando estamos con formularios y eventos lo declaran al principio. Creo que cuando lo hacían en el. Creo que lo ponían en el load, lo hacían en el constructor. No hay un lugar fijo para declarar el delegado. Es un tipo Ok. más. Es una variable más, pero bueno, con cierta funcionalidad, pero no tiene, no es mágico. Se lo pueden poner donde quieran. Ven que acá lo está declarando. Esto es como, acá está dentro de una clase, lo declara dentro de la clase y después es un método. Y después en cualquier lado de esa clase yo puedo usarlo. Pues lo declaré adentro. O estoy en el mismo namespace, lo declaro afuera de la clase y dentro de la clase lo voy a poder usar. Pues esa clase forma parte de ese namespace y no voy a tener que hacer el namespace punto y el nombre delegado. Ahí no cambia. Es indiferente eso. ¿Algo más? Creo que por el momento no. Bueno, si les muestro método de extensión, ya que estamos, nos sacamos esto de encima. Bueno, podemos usar una clase para método de extensión. Y después, bueno, hacen los ejercicios de método de extensión y los ejercicios de. ¿Cómo es? De delegados. Todos juntos y se entretienen con eso. Tema de método de extensión, ¿por qué es corto? ¿Y por qué se llama método de extensión? Bueno, extendemos el funcionamiento de una clase. Por ejemplo, ¿ven cómo están haciendo esto acá? O sea, esto que está haciendo acá, que dice public, static, int. ¿Qué es this? Bueno, lo que está diciendo es que al tipo string nosotros le vamos a agregar el método contar palabras. Si yo hago, por ejemplo, vengo acá y me voy a la clase persona porque lo quiero tener en una clase. Se puede hacer acá. Yo hago esto. Para ver así. No, debe definirse en una clase estática. Cierto, porque no se puede. Vamos a hacer una clase estática. Static. Extension, no sé. Y tienen una clase que guarde todos los métodos de extensión. Y hacemos así.
Ven como acá dije, bueno, este contar palabras me retorna un entero. ¿Qué recibe por parámetro? Un string. ¿Pero qué es este dis? Bueno, yo ahora si estoy en la clase y me hago... Creo que no sé si lo podía usar acá. Bueno, vamos acá. Yo debería dejarme hacer int números igual a string punto y debería estar acá abajo. Ah, ¿por qué no me lo tomó? O porque estoy en otro lado. Y puede porque estoy en otro lado. Porque tenés que llamar una variable de la clase. Ah, cierto, porque lo hicimos. Tengo algo de string por ahí. No, vamos a buscar un string, cierto. Un nombre. Nombre. Punto. Debería. ¿Cómo lo llamamos? Palabras. Entonces Contar palabras. tiene que estar en la C. Contar palabras. ¿Y dónde está? Dentro de string. ¿Por qué? Porque yo acá básicamente extendí el funcionamiento de mi clase string agregándole un método. Si yo saco este dis, ya no funciona. Si yo saco este dis, básicamente estoy haciendo un método normal que recibe un string. Pero si yo digo dis, el tipo, que al demás funciona como tipo de parámetro, porque en sí es como, bueno, el parámetro que recibo acá es la variable que está llamando el método. Pero ven como dice dis string, si yo le hago entero, obviamente no voy a poder hacer el split, pero por Perdóname, ¿la clase tiene que llamarse extensión? no hace falta. O sea, yo le puse extensión porque, por ejemplo, en el trabajo tenemos un extension no sé cuánto y ahí tenemos todos los métodos de extensión. Eso no. Claro, o sea, si yo pongo this un int, bueno, estás haciendo ahora, ahí extendés el entero. Cuando estoy usando una variable entera, voy a poder hacerlo Por una ejemplo, función acá nueva. yo ya no tengo, si hago nombre punto, no tengo que contar. Pero si yo ahora Claro, string, si porque lo cambio le pusiste entero, entero ahora. claro, si yo ahora Claro. nombre es un entero, pero no importa, pues no quería cambiar el nombre de la variable, hago acá, para contar palabras. ¿Por qué? Porque extendí el funcionamiento de mi clase entero y le agregué un método. Así con cualquier tipo que yo le pase acá. Obviamente no vamos a hacer esto. Me sirve hacer esto si la clase persona es mía. Para eso vengo acá y genero mi contar palabra dentro de mi clase. El tema es, esto es para cuando quiero extender el funcionamiento de clases que no son mías. Entonces yo no puedo ir no puedo encontrar el string.cs, el archivo y meterme y cambiarlo, porque es algo que ya viene. Entonces yo puedo, para mi programa, extender alguna de las clases, puedo hacerlo con float, puedo hacerlo con lo que sean, y después hago una variable de tipo float, punto, y voy a encontrar esto. Así como cualquier tipo, que no sea nuestro. Si es nuestro, vamos y lo hacemos acá adentro. Eso es método de extensión. Ven, como que el primer parámetro especifica el tipo que está siendo extendido y debe ser precedido por la palabra dis. En este caso, disString str indica que este método extiende al tipo string. Cuando el método sea invocado, en el parámetro str estará cargada la instancia de la cual se llama el método. Acá, S va a ir a contar palabras, entonces a hola mundo, que es lo que guarda S, va a ser el split. Entonces sepan que no es un parámetro en sí esto. Aunque lo vean como parámetro, al decirle disString, no sé, este str va a ser el que llama al contar palabras. ¿Ven? Como este es el disString str es este, S, y no recibe nada. Y ustedes dicen, che, pero acá estoy viendo que recibe. No recibe. Esta es la particularidad de los métodos de extensión. Esto que está entre paréntesis no es un parámetro, sino es el que llama a esa función de instancia. Y listo. Eso es extensión. De hecho, más fíjense que a pesar de que el método es estático, porque si se fijan ahí dice static, lo tratamos como si fuera un método de instancia para invocarlo. No es que hace falta llamar a extensión, punto, contar palabras y pasarle
los parámetros. O ni siquiera tienen que Claro, ser pero por como ejemplo, string clase punto. tu string también, digamos, es estático, digamos, todas las funciones que vienen ya técnicamente son estáticas, vos estás extendiéndola. ¿Para cómo? Cuando vos usás, por ejemplo, tu string, vos es un método estático. ¿El string? String punto, claro. Cuando vos agarrás una variable, ¿no? Punto tu string, no estás nombre, sí, Bueno, igual. no, pero no lo hacemos con Ahí string, está. lo hacemos con enter. Sí, pero bueno, Bueno, ahí ya el toString no es estático. está bien, no es estático, pero si vos lo llamás ahora, el que hiciste recién contar palabras, lo que sea, te va a aparecer ahí igual que si fuese tu string. Sí, no, pero son cosas distintas. Pará, ahí nos estamos variando. Se llama igual, pero porque es una extensión. Ese es el otro problema. Pero tu El string no tema. sería una función estática también, No, porque no no. la tenés, No, ¿no? si el toString lo tenés que llamar a través de una instancia. El toString, si fuera un método de clase, tendríamos que hacerle string punto. String punto, claro. Sí sería un estático. Nosotros no, bueno, float.toString sale algo acá. Así sería estático, pero nosotros estamos haciendo str.toString, entonces estamos transformando a un string lo que estamos pasando acá. No es un, bueno, acá es por valor, pero bueno, no es estático el toString, ¿ven? Es distancia el toString. El tema es que este contar palabras, aunque sea estático, se llama como una instancia porque es una extensión de la clase. Nada más. Ese es el lío que viene y por qué se marean con método de extensión. Porque, primero, no tiene parámetros aunque veamos esto. Si queremos ponerle parámetros, tenemos que empezar desde acá. Y decirle, bueno, string nombre. Bueno, puedo hacer string nombre y ya lo hago nombre acá. Acá sí tiene un parámetro. El primero no es un parámetro. El primero especifica, sí, especifica el tipo que vamos a atender. A partir de ahí, todo lo que pongamos son parámetros. Y después el otro problema es que aunque sea estático, no lo llamamos como estático. Lo llamamos, vamos a ponerle entero acá. Lo llamamos como distancia. Nombre, que bueno, nombre es un entero, nombre punto, contar. Y acá le tengo que pasar un hola. ¿Por qué no me está volviendo? Una variable solo acá no asigna así, pues no tiene valor. 2. Como sí tiene un parámetro ahora, ¿por qué? Porque yo le dije que recibió un string. Pero el primero no es un parámetro. El primero es el tipo al que extendemos, con this y el tipo. Nos olvidamos el this, no estamos extendiendo, estamos generando un método normal y le estamos diciendo que recibe un entero y un string. Le agregamos el this, el tipo que estamos diciéndole, o sea, que ponemos después del this es el tipo que vamos a extender, y a partir de ahí todo lo que sea que seguido de eso, separado con comas, son parámetros. Como fue siempre. Siempre extendemos de tipos, ¿no? Sí, sí. De Ok. tipos obviamente no accesibles por nosotros. Ah, ok. Entero, float, string, Bien. decimal, Nada creado por booleano. nosotros. Si Correcto. creamos algo, si vamos a extender de persona, ¿por qué vamos a extender de persona si podemos venir acá y hacerle public, contar Sí, palabras, hacerlo nosotros? claro, claro. Entonces extendemos a tipos que ya son ya vienen creados y ya vienen con lo suyo. Queremos darle más funcionalidad, vamos a tener que extender y generar métodos así. Pero bueno, ahí esto es lo que tiene que acordar. Si yo pongo el dis y el tipo, extiendo al tipo que está después del dis. Si quiero agregarle parámetros, tengo que separar por coma, como siempre, pero el primero no es un parámetro, sino a partir del segundo vienen los parámetros. Después cuando lo llamo, no lo llamo, aunque sea estático, no lo llamo por la clase, no hago extensión punto contar palabras, no hago entero el int32 punto contar palabras, no. Agarro tengo que generar una variable del tipo que extendí y hacer variable punto al método. Así es como funciona los métodos de extensión. Es medio lioso por eso al principio, pero nada más. ¿Cuánto vamos a usar de esto? Yo, ¿cuántos vi ya? 10.
Nosotros tenemos nuestra clase, creo que tiene como 10, 15 como mucho. Como mucho. Creo que Perfecto. 15 es demasiado. Sí. Y ahí se puede hacer un buen desarrollo, o sea, ponerle, qué sé yo, agregarle un método al int que haga una comparación con otra cosa y haga tal función y así, así, un montón de cosas, o tienen que ser cosas muy chiquitas, digamos. No, es funcionalidad, es un método cualquiera. Ah, listo. Obviamente tiene que seguir la misma lógica de si dice contar palabras, que cuente las palabras, que si dice Claro, sumar, claro, eso sí. sume, todo eso mismo. Pero hay veces que no te conviene extender a entero y por ahí te conviene hacerlo en tu propia clase. Eso depende. Pero ahí tranquilamente le pueden hacer lo que quieran a entero. Extienden entero y le agregan 30 métodos y se hacen su super clase de enteros. No hay problema. Obviamente que hay que tener en cuenta que entero ya tiene cosas adentro, entonces no vamos a copiar una funcionalidad de entero que ya existe. Pero pueden hacer lo que quieran ahí adentro, con cualquiera. Porque es solo para ustedes, obviamente. Pero bueno, ¿se entendió más o menos? ¿Hay algo en duda? Se entendió. Ah, ¿dónde lo ponemos eso de los métodos de extensión? Tipo en cualquier lado también. Se genera una clase que se llame método de extensión, Ok, se llama extensiones, extensions, extensión o lo que quieran, que deje claro que ahí adentro hay método de extensión y listo. ok. Y le pueden, no es necesario que si hacen de entero todo sea de entero y tenga una clase por cada tipo. No, dentro de clase extension tiran todo. Entero, string, booleano, flotante, decimal, todo tiran ahí. Y listo, creo que también no sé si se puede hacerle list, no me acuerdo. ¿List? No me acuerdo si se podía hacerle list. Ah, no, lista sí, pero bueno. No viene el caso, quiero probar. Bueno, acá pueden tirar, quieren hacer 5 métodos de extensión y los tiran acá adentro. Da igual si es de diferentes tipos, porque la clase ya está específica. Entonces yo quiero ir a mirar a ver cómo aplicar un método de extensión, me voy a esa clase y los encuentro. Después agregamos el using de esa clase. Si estuviera en otro proyecto o estuviera separado en otra biblioteca de clase, vaya a saber. Lo hacen. Si está en la misma biblioteca de clases que el resto de cosas, se puede usar tranquilamente y no tienen que. Obviamente agregan el using de ese proyecto y ya está. Chao. Es como cualquier otra cosa. Son métodos normales, pero solo le dicen que se les agrega, en vez de agregarlos a esta clase, se les agrega a esta clase. Ya está. No tiene más magia que eso. Y bueno, si entendieron todo, tienen dos ejercicios de delegados. Que acá esperemos que esta caja funcione. Igual ya el primero es medio larguito. Entonces, hagan el primero de delegados. ¿Entendieron más o menos? Fíjense si el segundo anda. Si no, bueno, ya está. Vayan a hacer el tema de método de extensión que tienen 4 para hacer. Y listo. Ya por hoy es eso solo. Mañana, mañana, el lunes que viene vemos multihilo y el martes que viene vemos eventos. Y ya el martes creo que les doy el parcial. Entonces, creo que sí, se los daría el martes, así ya tienen todos los temas juntos y pueden arrancar. ¿Cuánto tendríamos de parcial? ¿15 2 días? semanas. Ok. Sí, lo mismo va a ser se los doy el 13 y tienen hasta el 27. Toda la del 13, toda la del 20 y el 27. Y bueno, el 26 es el de programación. Pero bueno, vayan a hacer los ejercicios. Activen el micrófono, como siempre, si tienen dudas, no se queden trabados ahí y digan, bueno, después me fijo, no, aprovechen. Así ya se sacan delegados, o sea, de encima, chao, lo entendieron y mañana, o sea, y el lunes vamos a ver lo otro y no quiero que estén con duda de delegados. Pues si tienen duda de delegados estamos medio en el horno porque hilos tiene su complejidad y eventos tiene su complejidad. Si le agregamos que no entendimos delegados, chao, nos estamos cayendo. Entonces aprovechen. Ok. Y tema sábado, veríamos SQL. Y venimos de SQL y conexión a base de datos de estas dos clases. Para el que quiera venir. Pero bueno, los dejo con los ejercicios.